Con Pablo Utes, contador público nacional, diputado nacional de Innovación Federal. Gracias por estar en la máquina. Hola, buen día. Gracias por invitarme. Bueno, se aprobó esa ley tan discutida, peleada y defendida por los ambientalistas que salieron de abajo de las piedras. Sí. No sabía el gobierno, me parece, que se enfrentaba o que se iba a encontrar con este sujeto político. Sí, es cierto. Era muchísimo. Les aclaro. Sí. Era una modificación a la ley. La ley de glaciares está vigente. Lo que se trató el miércoles pasado fue una modificación. Simplemente esta modificación le devolvía facultades a las provincias mineras, por eso era el interés nuestro en particular, para que en aquellos casos de desarrollos mineros en los que las provincias entendían que el desarrollo se generaba en zonas donde no había acuíferos para uso, para consumo humano, la provincia puede elevar un informe técnico que es tenido en cuenta, no es la última palabra. Aquí te lo digo con claridad y despacito. Lo que se votó fue una modificación de un artículo. Parecía que había explotado la bomba atómica, pero lo único que se votó el día miércoles fue la devolución de la facultad de opinar a las provincias mineras. Fue lo único. Sí, ahora el poder Pablo, vos hablás de opinar y en tu presentación también lo sé. Cuando quieras, Leo, también lo tenemos al diputado nacional hablando del tema en la Cámara. De opinar, pero es opinar y decidir. No es las provincias no solo opinan, deciden también. No, pero esta modificación simplemente le devuelve la posibilidad de generar un informe que es tenido en cuenta. No es que nosotros resolvemos la situación de fondo. ¿Quién tendrá la última palabra? El organismo nacional que está conformado en la ley. ¿Es ANIGLA? Exactamente. O sea, no es tan... Se lo pintó de una forma que era necesario aclararlo un poco porque estaba tomando una dimensión y un volumen esto en el que parecía que se había eliminado todo y las provincias eran las únicas que opinaban. No, estaba totalmente lejos de eso. Bueno, repetimos. De todas formas, sí. Es muy importante todo, en materia ambiental es muy importante, la tenemos que seguir de cerca. El voto mío, te lo aclaro, soy una persona que también me preocupa el medio ambiente, lógicamente. El manejo del agua, los recursos nuestros me parece determinante. Ahora, hay una serie de elementos que en la vida hay que ir teniendo en cuenta, darle su orden y buscando de qué forma se van acomodando de la forma más ordenada. Porque la realidad es que muchas veces nosotros no decidimos solamente sobre lo que nosotros quisiéramos. También tenemos que lograr, en el caso, en mi concepto, ¿no? Un aprovechamiento adecuado, una utilización racional y también tratar de lograr obtener el mayor rédito de lo que hables. Si habla en materia de educación, si habla en materia de producción, si habla en materia de extracción de minerales, ¿no? Y esta es una de las situaciones que tenemos, de las muchas que hay. Bueno, hay algo para decir en favor de estos proyectos. Ayer escuchaba un informe que hace Maxi Montenegro, que es periodista especializado en economía, que a mí me gusta bastante, ideológicamente acompaña bastante sus miradas, sus preguntas. Hablaban, bueno, de este superávit energético, digamos, y las exportaciones que estarían llegando. Se habló de 8.000 millones a 11.000 millones. Esos números que son este boom de extracción o este boom momento en todo lo que es, supongo que implica también YPF y la minería. Vaca muerta, básicamente creo que juega fuerte en eso. Es vaca muerta, no tanto la minería. ¿Y nosotros ahí cómo estamos? Salta, ¿qué lugar ocupa dentro de ese cosmos? ¿Tenés presente un poco los números? Nosotros, hace 6 años, cuando empezó... Yo te molesto, mira, si querés, vos tenés esa cámara, vos sabés que ahí estás, ahí estás más. Ahí, perfecto, yo los miraba a ustedes. Sí, a mí me gusta que me miren a mí, pero en la cámara salís ahí más, ahí sos más vos. Bien.
Salta en materia de energía, si bien genera, tenemos problemas para el consumo de energía industrial. Se plantearon situaciones, me acuerdo en aquel momento cuando se empezaron a desarrollar los proyectos litieros, hablemos propiamente, el gas ya se empezaba a plantear como una variable de restricción, no teníamos gas, el gas se lo importaba desde Bolivia. Cuando empieza a generarse vaca muerta sobre finales del gobierno de Alberto Fernández, calculo, si bien el proyecto es más amplio, pero ya es cuando Flavia Rollón llega en aquel momento, se empieza a hablar también de la reconversión del gasoducto al norte. Te lo menciono en particular porque nosotros necesitábamos gas para las empresas mineras que están en la zona andina, ¿no? Y también para las industrias que están en la provincia. ¿Qué es lo que pasa? Las industrias nuestras tienen un consumo energético de gas que es más caro que las que están en provincia de Buenos Aires, como siempre termina la historia. Ahí es un poco que se le presta atención y un poco la preocupación nuestra porque siempre nos deja en una suerte de déficit de cantidad de empresas y una de las razones son estas, el mayor costo de la energía. Existía el flete por un lado. Ahora que vos las empresas que consumen gas industrial en la provincia lo pagan más caro que las empresas que consumen gas industrial en provincia de Buenos Aires también te ocurre. Siempre tenés una sumatoria de variables que a las provincias nos termina dejando en desventaja y al final del camino nos termina influyendo a todos porque tenemos menor cantidad de oferta de puestos de empleo, tenemos menor cantidad de industrias trabajando en la zona y por ende, bueno, todo es una sumatoria de elementos, ¿no? Menor cantidad de calidad de ingresos, no le digamos pobreza que termina en una situación de pobreza, pero la situación de generación de riqueza y de pleno empleo es una sumatoria y nosotros en materia de industria siempre vamos para atrás o vamos a la cola. Uno de los elementos, la energía. El otro, la infraestructura vial, que me la mencionaste recién. Claro. Por eso siempre las provincias estamos un poco renegando y planteándole al gobierno nacional, de la línea que sea, que trate de poner una situación o que generemos una situación de mayor igualdad, porque si no es imposible, se nos hace cuesta arriba. Bueno, el gasoducto entonces, ese gasoducto tenía que volver. Se empezó a reconvertir el gasoducto para porque que antes traiga también. Claro, antes iba el gas desde el norte para el centro del Bien. país. Eso se empezó a agotar cuando se empezó a invertir menos y se empezaron a agotar los pozos y se planteó a partir de Vaca Muerta reconvertir los viejos gasoductos y que en vez de llevar para el centro traigan para el norte. Forma parte de este plan integral que surge de Vaca Muerta, que sí, evidentemente es un desarrollo muy importante, va a empezar a generar, te escuché recién con atención, que todavía no se resuelve la matriz y seguimos importando, pero Vaca Muerta es un proceso, es un proyecto que está en pleno desarrollo, si no lo está haciendo creo que lo va a hacer en poco tiempo, pero la autonomía energética creo que va a llegar para Argentina, cuestión fundamental, ¿no? Y que no es bandera ni de Milei ni tampoco el gobierno que se fue un proyecto que se desarrolló. Gracias a Dios, ¿no? Porque la verdad es que teniendo esos recursos y estábamos importando gas y importando petróleo era un despropósito. El tema es que se abre la licitación para quienes van a importar. Ya no lo va a hacer en ARSA, ahora creo que a las 10 de la mañana abre el gobierno nacional la licitación para que alguna empresa privada o algunas empresas hagan la compra de gas afuera. Aparentemente también en algún informe crítico que leí es un descuido del gobierno nacional de algunas de las vetas dentro de YPF, digamos, que el aumento del precio internacional por los conflictos bélicos nos agarran por una especie de decir, bueno, descuido este tema, pero termina siendo una gran erogación de dólares para la Argentina. ¿Y qué te parece?
Nosotros somos un país que tenemos carencia de divisa. La pérdida por compra de insumos que los tenemos me parece que es un error grave del gobierno. No lo sigo en particular, te lo vuelvo a plantear, pero creo que si está ocurriendo es un error. Siempre lo que hemos venido buscando en los últimos años es la autonomía energética y las provincias la necesitamos. Desde el punto de vista que te lo dije hace un rato, no nos vamos a poder desarrollar las provincias si no tenemos generación de energética, una generación energética competitiva, o por lo menos a los mismos valores en todo el país. El desafío yo creo que hay que plantearlo en los próximos años, porque si no nunca vamos a resolver la ecuación de una forma ordenada, siempre estamos en una suerte de desventaja. Es un tema, cuesta, el país tiene una visión central. El otro día, cuando se votó esta modificación a la ley de glaciares, se te expresa con claridad. Nosotros tenemos provincias agrícolas, provincias ganaderas, provincias turísticas y 12 provincias, entre 10 o 12 provincias en las cuales la minería incide fuerte. Casi toda la votación, las provincias que votaron en contra de la modificación a la ley de glaciares son las provincias centrales que tienen su actividad desarrollada sobre otros productos. Sí. Entonces les entra una grave preocupación, que yo los entiendo, que puede ser el consumo de los recursos, cómo conservas tú los recursos hídricos, es perfectamente entendible, pero te puedo decir que les importa muy poco la situación de las provincias que están en las periferias, que tienen una producción en la que la minería incide mucho más. La realidad es que solo se preocupan en ello, te dicen no estamos de acuerdo, el caso de La Pampa, no, señores, bueno, listo, está bien. Ellos están aguas abajo y a ellos les pasó, vos sabés, Pablo, yo soy pampeana, y nosotros desde chicos era no como sabía que eras pampeana. Yo soy nacida en Santa Rosa La Pampa, conozco a Sergio Silotto, a Gil Domínguez, los conozco, pero aparte esto de que éramos chicos y siempre había una cosa, un encono con Mendoza, ¿no? Esta cosa, eras chiquito y era como que te había como que estar enojado con Mendoza. Mendoza corta un río en el 1905, una cosa así. Eso era un vergel y de pronto convierte Niwiles, todo eso es un desarrollo, pero a su vez, bueno, no pudo el gobierno nacional interceder. Imagínate ahora con una ley que vos ya no tenés ni capacidad de peticionar al gobierno nacional. Bueno, es muy posible, deben existir casos, cientos, pero no hay una visión de país. No, es... Entonces es una lucha de uno contra el otro, porque es un proceso que tendría que estar mucho más ordenado. Nuestras regiones productivas, nuestras áreas, una política efectiva de control, de manejo, pero no lo existe. Entonces es la ley del más fuerte contra el más débil, en la que está visto, por lo menos al día, los que siempre ganan acá son las provincias centrales. Son las que te definen, ¿no? Vos hablabas de qué pasa si nosotros decidimos que la ganadería, que es lo que se dice que también es la que más genera efecto... ¿Es efecto invernadero? No. Sí. La emisión de gases, ¿no? La Las vacas. Sí. Creo que vos decías en tu alocución, ¿qué pasaría si nosotros decidimos que no se Metano, puede... creo que te genera. Claro. Pero es lo que ocurre, y también la agricultura en forma intensiva también te contamina. Ahora... los temas, lo planteé para que se interprete la realidad de las provincias mineras, porque acá de un día al otro se levantaron, dijeron ustedes no tienen que tener injerencia cuando se generó la ley original y nosotros no teníamos ni voz ni voto. Cuestión que tampoco me parece justa, porque también creo que las provincias mineras tienen práctica, aprenden y son buenas en lo suyo. Entonces no era correcto que conocemos plenamente la geografía. Podés tener gobiernos buenos, malos, pésimos, lo que quieras, pero las provincias mineras tienen práctica y tienen que tener derecho a ser escuchadas. Se planteó, creo que un tema futuro, te lo digo con preocupación, porque si no, cómo votaron con relación a la minería, la misma cara te ponen cuando le decís que no tenés infraestructura, te dicen, ¿y qué me importa? Y también cuando le decís no nos dejaron los ferrocarriles, no les importa. Entonces, el concepto de nación termina siendo un concepto de manual, pero en la práctica no lo llevamos a cabo, entonces nos hace mucho más difícil todo. ¿Se entiende, no?
Sí, Pablo, pero tengo cosas para decirte. Mirá, vos hablas de eso y recién hablábamos de la infraestructura, de que colgaron un poco parece que la finalización de este gasoducto Néstor Kirchner ahora se llama Sí. Perito Moreno. Por otro lado nos tienen tiradísimo con las rutas. Por otro lado nos cobran por la plata que nos deben. Nos cobran intereses por la plata que nos deben. Ahora nos adelantan coparticipación. Y yo te decía, me molesta, porque nos cobran intereses sobre lo que nos deben. Explícalo. Es que Sos yo creo contador. que el planteo, nosotros, el gobierno, lo acompañamos en los puntos en los que le sirven a las provincias. Es mi visión, ¿no? No tengo muy pocos puntos de vista en común con mi ley, no los tengo. Hay cuestiones que las hemos manifestado y cuestan mucho. Algunas temáticas sí son necesarias para las provincias. Las hemos logrado votar y hemos logrado que salgan adelante. Eliminación de retenciones a la producción primaria de acá y otros temas, ¿no? Pero yo no tengo coincidencia con el formato que el presidente Milei lleva adelante. Pero lo cierto es que es una realidad que hay y hay que ver dentro de ese marco cómo hacemos para salir adelante las provincias. Por supuesto que coincido con vos. Ahora le hacen un adelanto de coparticipación que prácticamente va a ser nada porque hay que devolverlo también hasta fin de año, ¿no? Y la verdad es que la economía está en un punto de recesión ya desde hace 2 años o 3. No se genera una corrección de la actividad. Por ende, los recursos han bajado significativamente para todos, no solo para los gobiernos, sino para las empresas. Y a la provincia en particular le hacen un préstamo con devolución. Le adelantan los fondos, que es como dijiste. No, la en veo la realidad cobrarán situación. intereses. Sí, Pero exactamente. la plata es la nuestra, digamos. No Sí, es son plata ATN, coparticipación, no son sí. ATN, no son... Bueno, pero es la posición que tiene el gobierno. Y acá lo que tenés que plantear, discutir y buscar una salida son las posiciones que el presidente marca y que te las expresa. Es la realidad que hay. Es súper complejo para la provincia. Yo no le veo futuro al gobierno. Ahora, lo que se tiene que entender es que en este escenario es el que tenemos que trabajar, hablar, discutir, votar y convivir. Milei es un presidente con un corte liberal muy fuerte, muy marcado, con un concepto federalista que lo expresa muy vagamente, con una posición en las políticas educativas, sanitarias, que ya la hemos hablado y creo que todos la conocen. Y bueno, con él es el que hay que estar. Yo no estoy de acuerdo, no le veo salida, pero bueno, no, en el marco democrático no tenemos otra opción. Y es difícil, pero bueno, te lo aclaro por qué. Porque, por lo que me decía, a mí este adelanto de fondo creo que es como una aguja en un pajar, es muy poquito. Acá hay un problema de fondo, que es una posición que tomó el gobierno ya hace 3 años, en la que dijo, mi visión en lo que hace el Estado es distinta a la tradicional. A partir de ahí empezó una serie de eliminación de fondos, subsidios, transferencias de dinero, que son las que tenés. Los gobiernos provinciales están exhaustos, tratan de mantener una línea política similar a la anterior a que llegue Milei, y lo cierto es que esta realidad no lo va a permitir por mucho tiempo más. Se ha tratado de mantener el estímulo docente, pero con fondos provinciales que prácticamente no van a alcanzar. Esa es la realidad. En materia de infraestructura vial es imposible que los magros presupuestos provinciales permitan, no te quiero decir de asfaltar una ruta que tendría que ser lo menos que tenemos que tener, ¿no? Como la 34, poderla asfaltar de punta a punta. No tenemos ni para hacer 4 kilómetros, ni 5. Entonces, y además calculo que hasta no debe ser legal intervenir en una ruta nacional. No podés, en términos legales es cierto, no podés, pero te trato de dar una dimensión financiera. Nosotros estamos totalmente alejados. Claro. Y el dueño del circo encima te pega cuando hablas, porque te quiero decir, en este caso el presidente de este tema no lo habla, entonces
Bueno, hay dos temas. Por un lado, sí, había alguien que decía, vos no podés tener, por ejemplo, una provincia turística y se te quede la camioneta en la vuelta al valle o yendo por la 40 y se te quede 2 veces la camioneta. Una camioneta se te queda 2 veces en el mismo viaje haciendo la 40 y volviendo por... digo, si vos no podés tener, entonces te arruina el turismo, porque tenés rutas nacionales, podés tener rutas provinciales que son tu esfera, pero y ni hablar de lo que es transporte de otro tipo de... Yo digo, si vos a la minera le vas a poder, esta es otra pregunta, sí va a generar trabajo, sí genera trabajo, esto, la pregunta eterna es ¿qué realmente nos queda a nosotros como provincia? Y ahí en qué lugar se puede poner a la minería, decir, bueno, en qué punto la hace socia de la inversión infraestructura. Creo que es uno de los caminos que puede surgir a futuro. Que la minería intervenga en este proceso, porque también te los desgasta los caminos, ¿no? El uso intensivo minero que no empezó, pero cuando se empiece a funcionar, tenés que tener ferrocarriles buenos y buenas rutas. Yo creo que la minería, en un diálogo serio y responsable, lo puede hacer porque también es de interés de ellos. Pero hay que hacerle los planteos a ese nivel, hay que ser serio, tener la capacidad de sentarse, explicarlo, generar legalmente los elementos, y creo que lo harían. De todas formas, ¿qué es lo que pasa? Mira, el gobierno nacional, el presidente Milei tiene un concepto que ya lo dijo con claridad. Yo creo que el Estado se tiene que achicar o desaparecer. Es su forma, yo lo veo muy difícil. Y además no lo está haciendo. Dicen que no retrocedió en los impuestos. Bueno, en algunos sí. Parece que al Banco Nación sí lo mantienen y obtienen buenos créditos también. Yo creo que Milei va haciendo un poco lo que quiere. Pero ¿qué es lo más grave de esto? El proceso de conducción de un país, aparte de definir las variables económicas, vos tenés que decir a dónde crees que esta nación tiene que llegar a futuro. Si Argentina va a ser agrícola, si va a ser industrial, si va a ser un país minero, perfecto. ¿Cómo vas a dar las condiciones para que se desarrolle? Para eso se hace la infraestructura básica, la infraestructura secundaria, terciaria, te la puede manejar el privado, pero la infraestructura básica la maneja el Estado porque también es estratégica. ¿Qué vas a hacer en materia educativa? ¿Vas a tener un pueblo formado o vas a tener un país de burros? La formación es un eje importante. Si no te lo apoyan, no vas a haber formación. Podés tener déficit cero, pero no podés tener un país con los chicos que no estudian. Es una condición básica. El presidente liberal que tenemos te habla de déficit y te habla de inflación, no te habla de otra variable. Te dice el resto se lo resuelve el mercado. El mercado no puede resolver la realidad de los que están más postergados. O los que no tienen las mismas condiciones iniciales para empezar a hablar. Es lo que vos lo que planteas. pasó con el colectivo en Buenos Aires. No los podés dejar solos. Y en el marco de la política actual, la persona la está dejando sola, no es inclusivo el gobierno. Son los puntos de diferencia que tenemos, veremos cómo va. Lo cierto es que el presidente es él, la persona que obtiene los votos es él, y el modelo que quiere practicar él es el que estábamos hablando. Veamos, yo creo que no le ve futuro. Sí, igual, Pablo, esta es la respuesta que da Toto Caputo cuando le dicen, bueno, pero los negocios están vacíos, pero nosotros tenemos el 70%, pero tuvimos una elección y ganamos por el 70-30, y entonces te responden con votos, que son votos de octubre. Hay que ver si esos votos los seguís teniendo con el parate que sigue existiendo. El presidente pide paciencia a la gente. Paciencia, cuando vos ya no tenés y todo lo que se te van a pagar servicios y vos ves que ellos tampoco renuncian a los privilegios, incluso están ahora investigados y fuertemente por temas y causas de corrupción. Entonces, realmente
esta paciencia y esta lógica, digamos, eso va pregnando la opinión pública. El gobierno provincial ha estado acompañando al gobierno nacional y se le reprocha siempre que los votos están, que se vota unánimemente, que se acompañan los proyectos de mi ley, reforma laboral y demás. Hay un mandato del gobernador hacia ustedes, una organización de todo el cuerpo de los legisladores, de acompañar el proyecto. Primero era dar gobernabilidad, hoy ya creo que es otra cosa. Ahora, así esta pregunta es la política. ¿Qué quieren ustedes hacer respecto de esto? ¿Están manejándose con un baremo electoral o de otra índole? Yo en particular, a lo que apunto con los votos, vos lo dijiste, en una etapa le das gobernabilidad, pero la otra cuestión que buscamos es resolver los problemas de la provincia. Bajo ningún punto de vista creo que hay que perder esa variable. Salta, en los próximos años se tiene que desarrollar en forma sustentable y responsable la minería. Nosotros necesitamos generar riqueza. Es la realidad que tiene y no hay que tener miedo. Hay que dar condiciones para el desarrollo. Y sobre todo, que vos lo dijiste, y es una realidad de la minería es poderosa, mueve empresas grandes, es cierto. Genera riquezas y también tiene la potestad, la facultad para distribuirlas, ¿no?, en su funcionamiento. Yo le veo mucho futuro si somos ordenados y si el Estado fiscaliza y controla, porque si no vamos a tener grandes problemas, ¿no? Sí, si los organismos que tienen que, por ejemplo, controlar tienen nafta, porque a veces pasa eso, nafta, la provincia no tienen, sí. dice, no, bromatología no llega, no hace la fiscalización, o fiscaliza lo que estamos en regla, no nos fiscaliza lo que tienen las cosas, porque no tienen nafta, nos piden que nosotros pongamos las camionetas. Ahí tenés uno de los puntos. Tampoco podía fiscalizar una minera en un vehículo de la minera. Porque si vos sos autoridad de control, no podés ir al vehículo no corresponde. Del dueño, pero claro. Bueno, hablemos en términos genéricos. Yo creo que la minería puede generarnos 80, 100 mil puestos en los próximos años. Creo que nos va a generar riqueza si somos responsables, si la cuidamos, porque si no solo va a haber pobreza. Entonces, hay que mirarla, es un sector productivo. La minería, la agricultura y la ganadería, tenemos que llegar al tope. La minería tiene mucho más, nos va a dar buenos saldos, la sigamos. Formemos, porque si no, lo único que vamos a juntar es gente para que mueva piedras en los proyectos mineros. Sí, hablaste de infraestructura, energía y universidades, vos lo dijiste. Si no lo formás, lo único que vas a hacer es apilar gente en filas de kilómetros y kilómetros, y no es lo que estamos buscando. La minería tiene décadas fructíferas, creo que nos va a andar bien. Si no se forma con nivel, la cosa no va a dar todo el resultado. Hay que tratar de que y los mineros no solo te piden pala, busquemos que la pala solo quede poquito y ocupemos los mejores cargos. Esto es un proceso, si nos va a dar resultado, hay que cuidarlo y hay que buscar que los inspectores no vayan a la camioneta de la minera, sino el control no debe existir. Y te comento una cosa. Salta en materia de extracción no es que tiene décadas, tiene pocos años. Está saliendo, va a salir y va a salir mayor riqueza, pero hay que cuidarla, porque si no la contaminación te va a llegar y no le sirve a nadie. Yo tuve la posibilidad, y se los cuento, de ir en 2 o 3 oportunidades a Canadá, donde está la bolsa minera, donde cotizan todas las mineras del mundo, donde vi un poco el mundo de lo que es la minería mundial. A las mismas empresas, las empresas son tomadoras de fondos en el mercado mundial de fondos para que lo destinan a la minería. Cuando se generan posiciones de contaminación, los principales perjudicados son las empresas, porque automáticamente el inversor se le va. ¿Me entienden? Entonces, el mercado minero mundial es muy exigente. Las empresas tienen, y ellos mismos les interesa cumplir. Los mineros van por la plata, vamos a ser sinceros, y saben que si pierden los avales o las certificaciones, pierden sus inversores. Entonces, en cierta medida, el sistema es medianamente equilibrado. Ahora, que los estados tienen que ser claros y tenemos que generar políticas para que los que están a la vuelta tengan mejoras es fundamental. Las áreas mineras en las próximas décadas, ojalá que termine,
que podamos terminar con todo lo que sea la zona de nuestros departamentos, los Andes. Ojalá podamos llegar a que esa gente tenga los mejores títulos en el futuro. Entonces, esto implica los mejores hospitales, las mejores provisiones de agua, los chicos más formaditos, y habrá tenido un sentido esto. Sí, Pablo, viste que se dice siempre, yo siempre tuve esa percepción, acordate con los 90, las primeras cortes de ruta y demás. Pero más allá de eso, digo, en muchos lugares donde hay explotaciones de ese tipo, son más infernales, ¿viste? Termina siendo en lugares como parajes. Sí, ahí estaba viendo una empresa que está poniendo, son parajes, son lugares de paso, de extracción, y no se instala el desarrollo, ¿no? Bueno, el desafío es romper con eso, ¿no? Y después te digo otra cosa, dicho por otro, por un lado están los proveedores mineros, Capemisa puntualmente, estaban ya haciendo denuncias de que no están pudiendo entrar, de que no están pudiendo generar, no sé si tiene que ver con un efecto residual de la baja del precio del litio, cuando hubo un parate hace un poquito. Bueno, sí. No lo sé, pero ellos estaban en ese tema, que los tenemos invitados, ya supongo que en algún momento tendremos a ver qué planteos en general. Y por otro lado, esto de hay organizaciones que están instaladas en algunos lugares donde realmente no tienen, el pueblo no tiene condiciones para proveer. No puede proveer pan. Pasa y son situaciones que las tenés que mejorar. La realidad de nuestras provincias, sobre todo en las áreas más periféricas, habla del departamento de los Andes, situaciones similares de poca presencia del Estado, las teníamos ahí. Te vas a Rivadavia, las vas a tener también en los que hay una ausencia. El Estado nuestro está muy fuertemente concentrado, en el centro del país, y de ahí va bajando hasta que llegas a los límites. Te vas a Rivadavia y es penosa la presencia del Estado que hay ahí. Normalmente también está acompañado de esa pobreza que estamos viendo y a la cual yo hablaba también. Es decir, el Estado no llega a esos lugares. Claro. Tenemos que llegar. No sé, una asunción de una culpa ahí, porque yo digo, son varios años que está el gobierno de Gustavo Bueno, no, Sáenz. por supuesto, pero no, sí la hablar hago, es sino- como estructural, no llega el Estado, no llega. Es que no te llega. Pero aparte lo hablo como un concepto, una realidad del argentino. El porteño, vos decís, ¿cuál es la temperatura en el país? Y te dice cuál es la temperatura que hay en el obelisco. Y el país tiene 5.000 kilómetros. Y te dice, los gremios del transporte están en crisis, son los de Capital Federal, no son los de acá. O sea, el país el que no tiene un concepto federal, y es a lo que se busca. Más de las responsabilidades que lógicamente como gobierno las tenemos, las tendremos, y tenemos que ser eficientes a nivel de nuestra provincia, ¿no? Por supuesto, no, pero no apunta a eso el discurso. Lo que apunta es una mirada preocupante, centralista, en la que cada uno cuida lo suyo, y nosotros somos parte de un circo en el que aportamos pero no recibimos nada. Pero te quería decir lo siguiente: necesitas que exista una redistribución del ingreso. La minería sola no te la va a dar, porque el privado no está mirando quién no tiene plata. El privado, el Estado es el que tiene que cumplir esa función. Por eso sí creo en el Estado, en un Estado eficiente, no en un Estado corrupto, en un Estado efectivo, un Estado que esté mirando al mundo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estos sectores no tengan? ¿Qué está pasando con la salud? Perfecto. Sí tiene que estar presente el Estado. Si lo dejas solo, liberado al privado, no te va a funcionar, y los focos de pobreza sí los vas a tener. Entonces, fervientemente pienso y considero que el Estado tiene que seguir existiendo en la Argentina, porque es el que te elimina las grietas, es el que te va menguando esas diferencias que hay, es el que te garantiza la educación, que tendría que ser buena. El problema es que la educación pública te la está garantizando, pero dejó de ser eficiente y efectiva. ¿Me entienden? Vamos bien. Obra pública. Ahí escuchaba si vamos a Noruega o vamos a Perú. Dos instancias que producen
minería, digamos. El otro día estuvo el embajador de Canadá, justamente fue por un tema minero, fue al Congreso, y en la charla estábamos en pleno auge, que llegó Milei y lo quiere apartar al Estado de todos lados, y el embajador dice, nosotros en Canadá todo lo que es infraestructura estratégica la maneja el Estado. Las generadoras de energía, las rutas primarias, las manejamos nosotros. A partir de ahí, lo pequeño te lo puede llevar el privado, pero lo grande, lo estratégico lo manejamos nosotros, lo invertimos nosotros. El reclamo que hay al gobierno central es que él deliberadamente dijo, yo no tengo que invertir en infraestructura. La consecuencia fue la que estamos teniendo, prácticamente están intransitables las rutas. El gobierno sostiene su posición, yo no voy a invertir en materia de infraestructura estratégica, yo creo que sí tiene que invertir, la razón del Estado es garantizar la infraestructura estratégica y que de ahí el privado funcione. Está bien, que invierta, si son caminos vecinales, lo que quieran lo pueden hacer, ¿me entiende? Pero no puede hacer la ruta 34. Imagínate que mañana viene una empresa grande y te dice, yo voy a hacer la ruta 34. Primero que no que creo que exista por el volumen que implica y las distancias. Y después, ¿cómo te va a manejar una provincia? Su red principal de distribución va a pertenecer a un privado, tampoco es coherente. Sí, que además lo dijo, lo plantearon, ¿no? En un momento también se habla de esto, de Vaca Muerta, ¿qué va a hacer con el conurbano? ¿De qué va a vivir el conurbano si lo que funciona es Vaca Muerta? ¿Cómo llega esa plata al conurbano? ¿Cómo labura el...? Claro. No le digas mucho porque te van a poner todos los canales de Vaca Muerta al conurbano y vamos a terminar con todas las industrias de nuevo en el conurbano y Vaca Muerta no va a tener ni para un kiosquito. Acordate que hoy en día las áreas proveedoras de gas, como era Mosconi, no tenían gas natural. Sí. Entonces, cuidado con la visión centralista de muchos que piensan que el país empieza y termina en un lugar. No, me refiero a eso. Si vos estás generando, decían que la única forma de generar riqueza o producir cierto equilibrio y construir de vuelta un espacio ha sido generalmente la industria. Lo que genera desarrollo y trabajo es la industria y la construcción y la obra pública. Entonces, obra pública necesitas cómo hacer llegar los derrames que puede producir el superávit que te está dando energético Vaca Muerta a Buenos Aires, el conurbano, cómo hacer llegar social, económicamente, la plata que genera el país a esos sectores que son, digamos, que no tienen nada que ver con esa economía, digamos. Sí. En la provincia hoy nos está ocurriendo que muchas de las empresas que tienen un poquito de tecnología no son salteñas, te vienen de otras provincias más desarrolladas, de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires. Nos está pasando eso. Las startups, del conocimiento. Claro. Y las más chiquititas, o sea, la mano de obra más sencilla está generándola la provincia. Entonces, es un tema que con el tiempo también es un desafío de la provincia. En las próximas décadas, generar una camada de prestadores de servicio más evolucionada. Bueno, es un desafío. Disculpe la pregunta, ¿no? Sí. Diputado. Justamente con este contexto de desfinanciación de la educación terciaria, de desfinanciación de la infraestructura, ¿cómo ve usted esa cuestión, por ejemplo, para que las empresas puedan cumplir la cuota de contratación local de la ley de promoción minera, que haya una camada de verdaderamente gente con el conocimiento técnico para lograr ese derrame? Lo veo muy difícil, muy difícil. Hoy, de por sí, ya tenemos un déficit en esa temática. Algunos números nos estaban mostrando que, siempre lo repito porque creo que es uno de los principales problemas que hay. Nosotros en Salta, Argentina está con 24 jóvenes de cada 100 con título universitario y la provincia creo que no está llegando a 4 de cada 100. Es una luz roja que tenemos en el esquema nuestro, muy difícil, que no la termina de interpretar nadie. Algún día hay que sentarse las universidades y el gobierno, ¿no? Y decir cómo estamos y qué va a pasar a futuro
porque está existiendo un problema. Te estoy hablando a título universitario. Hay problemas también con el secundario, ¿no? Sí. Con terminalidad. En materia de oficios, también, de escuelas técnicas, también estamos teniendo un déficit. Creo que un plan fuerte a 10 años, es decir, primero resolver la situación de forma, ¿qué está pasando en materia universitaria? Es un problema y hay que resolverlo y tenemos que intervenir todos. Y después, en materia de escuelas técnicas, todo el mundo te lo pide. Yo creo que si se tiene una política muy fuerte de inversión, en materia de formación técnica, nos puede dar un grandísimo resultado en un plazo razonable. Para mí tiene que ser temática de política de Estado y creo que nos va a dar alto resultado en un plazo razonable, sobre todo en los pueblos más chicos, en los que los jóvenes, yo creo que si lo logramos hacer efectivo va a ser como esponjas, porque nos van a salir chicos con un nivel de formación que tendría que ser el mejor y una mejora de condición de ingreso. Hoy por hoy veo que hay mucha demanda, hay poca oferta de formación y veo mucha pobreza cultural. Una buena inversión nos daría resultados. Bajo el gobierno de Milei no le veo ninguna posibilidad al tema, y lo peor que nos puede ocurrir es cuando el país empieza a notar la grieta de la pobreza cultural. Cuando esa grieta se te genera, el tema es mucho más complejo, porque es como que la gente se deja de entender, el que tiene con el que no tiene nada, el que ha tenido lugar a la formación con el que no ha tenido lugar. El diálogo se vuelve más difícil, las posibilidades de tener una nación en paz también. Acá hay que resolver grieta, uno, de la formación, creo que hay que apuntarlo y nos va a dar buen resultado, y en la minería va a ser, porque hay mucho detrás de eso. Sí, alguien me decía, las formaciones que se van generando se van cubriendo y la gente que sale se va empleando. O sea que hay no es esta cosa de todo el mundo, hay un boom minero de formar en temas mineros, y al final porque yo tenía un prejuicio, digo, esto es como blef, todo el mundo ahora da clases de inteligencia artificial, ahora todos dan algo de minería, pero me decía alguien que está en uno de los sectores claves, me dice, lo que pasa es que se va produciendo esos espacios y esa gente se va empleando y se va empleando en minería. Eso estaba bueno saberlo. Y de paso te digo esto, Atenea, ¿no? El microsatélite sale de base de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, los equipos científicos que producen Atenea, que es el microsatélite que se fue en Artemis 2, que es un hito para la Argentina, que lo celebró Javier Milei, que se suben y se montan, la derecha diario se montó y lo festeja con una música súper heavy metal y lo suben en las redes y qué sé yo, y lo celebran y lo festejan. Tiene entre ellos al señor, nada más y nada menos que al señor Hugo Videla, es ingeniero recibido en la técnica 2. Sí, lo vi. Sí. Claro, digo, técnica 2, los pibes vivían adentro, eran todos hermanos, porque no veían a la madre, no la conocían a la madre, entre ellos se veían, era como una especie de asilo, ahí laburando esa gente. Una gran alta formación técnica, y esa formación técnica que el gobierno nacional dice que no le interesan las ciencias sociales, no le interesan las ciencias naturales, no le interesan las ciencias sociales ni las ciencias humanísticas, pero no apoya ninguna ciencia, no siguió financiando en nada CONICET, no siguió financiando en nada las universidades, o sea, le dice que le interesa la ciencia dura, pero ni siquiera pone plata ahí, festeja los logros nomás. Sí, es lo que está pasando, pero bueno, algo hemos hecho mal para que esto ocurra. Creo que Milei algo bueno va a dejar, te soy sincero, porque que Argentina cometió errores, los cometimos. Yo no creo que Milei sea un modelo, que el modelo de Milei no lo veo para Argentina. Yo siempre sostengo que las épocas buenas de nuestro país, que no son estas, ¿no? Las que vinieron después de la dictadura, porque la verdad es que los gobiernos que vinieron con posterioridad creo que tienen mucha deuda de resultados, pero sí el país tuvo un momento en el que en el continente y en el mundo tenía Argentina un lugar destacado como un país formado, y fueron con políticas universidades, inclusión. Argentina es un país que tomaba y formaba,
y que hemos logrado. Yo sí creo, el Estado tiene que formar. Ese es un estado de lujo. Imagínate vivir en un estado encerrado en el que te dice, fíjate cómo te arreglás. No solo no le encuentro salida, sino que tampoco, por lo menos a mí en particular, no me interesa. Creo que acá te lucís cuando devolvés a la nación un nivel, una calidad de vida, un prestigio, una posibilidad de ser un país que vive en paz. No hay que... Soy de los que pienso que por algo pasó esto, pero hay que confiar. Y gobiernos tiene que haber buenos. Entonces viene la síntesis. Dejémoslo, los cordones cuneta y podríamos poner más universidades. Y te lo dije una vez que creo que fui al programa, y lo repito porque es un lujo. A pesar, no mezclemos la política, ¿no? Cuando Simón Pérez dice, estoy orgulloso de haber logrado, de haber participado en la conformación del Estado de Israel, cuando en aquel momento en que el Estado se conforma, decidimos que la educación iba a ser el eje de nuestra nación. Y hoy, habiendo pasado, creo que habían pasado 50 años cuando le hicieron la entrevista, dice, tenemos 70 de cada 100 chicos con un título universitario. Dice, estoy orgulloso de lo que hemos logrado. La ideología no tiene partidos, la formación no tiene partidos, la formación no tiene fronteras, y es lo que los israelíes habían logrado tomando un elemento que era la formación, no solo en forma enunciativa, sino en la práctica. Ese es el desafío, estoy seguro que es el camino. Imagínate que Salta pudiera lograr eso en las próximas décadas, con la riqueza que nos puede generar la minería, la agricultura, la ganadería, el turismo, porque tenemos eso. Creo que podemos marcar una diferencia a nivel nacional si lo logramos, ¿no? Israel tenía 70, Canadá creo que tenía 76 chicos de cada 100, Japón 60 de cada 100, Argentina 24 de cada 100, y bueno, y creo que nosotros no llegábamos a 1 o a 4, era un número muy entonces bajo. Por eso andamos renegando por las calles también. Claro. Gracias, Pablo. Bueno, gracias A ustedes por estar hoy con nosotros. Un placer tenerlo. Bueno, gracias en la a ustedes. máquina de vapor y prestar tanto tiempo, tanta conversación. Bueno, un gusto. Gracias. Hasta luego.